Bien amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video, un nuevo tutorial cómo aprender náhuatl, así es que vamos a comenzar. Aquí tenemos una nueva frase fácil, sencilla, que podemos utilizar, que es algo casual. Espero que sí me escuchen bien. Vamos a acomodar el micrófono por acá. Correcto, pero mejor por acá. ¿Está bien? Espero que no se escuche mucho las teclas. Vamos a comenzar. Perdón. Dice aquí, en letras rojas, Kech Shiwitl Tikpia. Es una pregunta. Vamos a comenzar con esa. Kech significa cuántos, cuánto. Shiwitl significa años. Aunque fíjense que también el verbo, como lo vamos a poner aquí, el verbo o la palabra shiwitl, también puede significar hierba, o también puede significar años. Cualquiera de esos dos. De hecho, los aztecas o las personas de antes medían los años por cada qué tiempo crecía la hierba, lógicamente cuando llueve, y es cada año. Por eso se asemeja hierba a la palabra años. Así es que tenemos esta palabra y vamos a seguir con la otra. Dice tikpia. Tikpia se refiere a tienes. Termina con una signos de interrogación. Por eso aquí también le vamos a poner abajo, aunque yo no lo veo necesario, pero bueno, habrá quien sí le guste así correctamente gramatical las frases. Entonces aquí ya tenemos cuántos años tienes. Kech Shiwitl Tikpia. Y entonces aquí estamos deletreando. Permítanme, es que hacen mucho ruido. Denme un segundito. Denme un segundo. Es que hay mucho ruido y ya está. Vamos a seguir y dice ahí, Timota en español significa te ves. Ahorita vamos a ver qué significa. Es del verbo verse o aparentar, verse. Pero aquí literalmente dice te ves. Okachi significa más. Ese es facilita, es más. Titelpochtli es estás joven. Así literalmente es eso. Titelpochtli, estás o ser joven. Ahí está. Y ne significa yo, primera persona del singular. Y nikpia, tengo. Vamos a ver si hay otro más aquí. Bueno, aquí entonces, aquí vamos a poner una coma. Sempoali es un número, amigos. Sempoali es 20, así de fácil. Y entonces regresamos para ver qué es lo que tenemos. Kech Shiwit Tikpia. ¿Cuántos años tienes? Ahí termina una oración pequeña y sigue diciendo, Timota Okachi Titelpochtli. Te ves más joven. Aquí lógicamente le vamos a quitar esta porque ya lo especifica la oración. Pero en náhuatl sí se entiende. Pero para no confundirlos en español, así es más simple y se entiende también. Timota Okachi Titelpochtli. Ahorita vamos a explicar por qué le quitamos esas palabras. Te ves más joven. Ne, dice aquí yo, tengo, nikpia, sempoali. Aquí yo tengo 20. Aquí no le pusimos, pero pues aquí le vamos a poner otra vez. Shiwitl. Años. Ahí es años. Ahí está. Yo tengo 20 años, ¿verdad? Dice, ¿cuántos años tienes? Dice en español. ¿Cuántos años tienes? Y ya nos responden, ¿no? Y luego dice, te ves más joven.
Yo tengo 20 años. Entonces es como una conversación. ¿Qué Tikpia? Y ya nos contestan. Timota Okachi Titel Pushli. Te ves más joven. Ne Nikpia Sempuali Shiwit. Yo tengo 20 años. Así es que así es de fácil, amigos. Vamos a ver los verbos. El verbo kech es así igual como está arriba. Kech, cuánto. O cuántos también. Bueno, vamos a ponerle aquí para que tengan más. Aquí lleno los cuadros. Kechme. Kechme es plural de kech y significa cuántos. Aquí, amigos, como ya está preguntando, no es necesario ponerle el plural, pero porque se escucha mejor en náhuatl así, simple. Por ejemplo, cuando preguntas ¿qué edad tienes? No dices cuántos años tienes, simplemente ya lo dices así, ¿qué edad? Se entiende que te van a decir muchos números. Aquí igual, kechme, plural, cuántos. Kech es cuánto, pero por la pregunta se entiende por lógica y por el idioma ya platicado, así se entiende. Pero solo para que tengan el dato, si queremos decir en plural, kechme es cuántos. Kech es cuánto. Shiwit, también tenemos aquí shiwit, años o hierba. Y si ustedes quieren pluralizarlo, podemos también poner, al igual que la otra frase, shiuhmej. Shiuhmej, que quiere decir años en plural. Si ustedes ven aquí, tiene shiwit, aquí literalmente diría año. Pero si lo quiere decir exacto en plural, años, le puede decir shiume, años. Lo que pasa que no es necesario anotarlo acá porque la frase en náhuatl sí se entiende. Pero si tú lo quieres tener el dato para pluralizarlo, es shiume. Tikpia, tienes, eso está correcto. Del verbo kipia. Kipia es tener. ¿Sale? El verbo es kipia. Es tener. Y aquí mota. Mota es ver o haber. Puede ser de ver de notarse o de verse visiblemente, o mota también significa haber o existir. ¿Sale? Aquí le pusimos ver o se ve. Okachi, pues está bien, así plural. Perdón, así está escrito simplemente. Okachi es lo mismo, más. Y titelpochli, el verbo es telpoch. Telpoch, que es joven en masculino, porque si lo queremos decir en femenino, diría ichpoch. Ichpoch es una joven o una señorita. Ichpoch. Y como sigue aquí ne, pues es yo. Nikpia, tenemos aquí nikpia, viene del verbo kipia, que es tener. Uy. Y sempuali es el número 20. Omepuali, pues son 40. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 10. Es Mahtlahtli. Mahtlahtli es 10. 20 es Sempuali.
Sempoali. Y si queremos decir 30, podemos decir, lo sumamos. 30 no cabe. 30. Sempoali wan mahtlatli. Sempoali wan mahtlatli. Sempoali wan mahtlatli es 30 porque se suma 20 más 10. ¿Sale? Pero no es necesario enredarlos tanto. Bien, Shiwit, aquí está en singular, pero se entiende la frase. Este es lo mismo que el que pusimos atrás. Años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Solo para que se entienda el español. ¿Cuántos años tienes? Te ves más joven. Yo tengo 20 Shiwit. Aquí le dejamos la S. Y eso sería prácticamente todo, amigos. Vamos a ver qué tenemos más abajo. Uy, ya se hizo bien largo el video. Vamos a ver aquí prefijo y sufijo. Aquí no tiene. Aquí tampoco. Aquí tikpia. Sí, aquí tiene un prefijo que es ti. Es tú. Como siempre lo digo en los videos, es tú. Segunda persona del singular. Timota igual es tú. Y Okachi, ese está simple. Titelposhli también es tú. Segunda persona del singular. Aquí no tiene. Nikpia, cuando dice Nick, es igual a yo o a mí. Es la primera persona del singular, o sea, yo, ni yo o a mí. Y Sempoali es un número. Shiwit, pues ya lo tenemos ahí arriba, ¿verdad? Sufijos, la última palabrita de la palabra es un sufijo. No hay muchos por aquí, más que cuando aquí dice tli, es como que una palabra la singularizan a una sola. Se utiliza para singularizar objetos, personas o palabras. El sufijo, me refiero a esto. Vamos a pintarlo de otro color. Este amarillo. Bien, amigos, espero que le hayan entendido. Si no, no se preocupen, pueden ver otros videos en mi canal para que sigan ustedes aprendiendo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.